los tres candidatos, tiene que ver con esta parte de exigir un respeto por parte del gobierno vecino y por otro lado esta parte o este llamado a la unidad por parte de los mexicanos para enfrentarse, así se pudiera decir, o para atender el tema de una amenaza como esta que llama Donald Trump. Creo que una de las cosas fundamentales aquí tendríamos que ver es, vamos a ser vecinos toda la vida. Esto no va a cambiar con él, sin él, con quien llegue de aquí, de este lado. Y en ese sentido creo que hay más hermandad entre quienes viven del otro lado y quienes vivimos de este lado, y que creo que hay o debería buscarse todos los mecanismos posibles para que dentro de este respeto exista un entendimiento. Y creo que esto es, al final de cuentas, lo que se lee de parte de todos. Sin embargo, veo algunas situaciones propias de ¿a quién le crees? Que esta sería un poco la palabra, ¿no? Me voy un poco y bueno, espero que nos conteste el de los 5 minutos porque voy a hablar de él. Dice México nunca más, dijo el tráfico de armas. Y la pregunta es, ¿qué hicieron durante el gobierno del PAN, específicamente con Felipe Calderón, para que esas armas dejaran de entrar? Esa sería una de las grandes preguntas. Y luego ahorita preguntarle pues a José Antonio, que aquí sí está representado, la parte esta que hizo cuando estuvo en Relaciones Exteriores, como para que este tipo de cosas se fueran afinando. Y ahí dejo yo el tema. Venga ahí. Sí. Venga ahí, Javier Lozano. Bueno, mira, coincido en la primera parte con Tatiana. Yo creo que este tema, estas amenazas, estas bravuconadas de Donald Trump, lo que tienen que hacer es unirnos como mexicanos. Margarita Zavala acaba de subir un tuit diciendo, mire, el señor Trump sepa que estamos en campañas, pero a la hora de defender a México y ante amenazas como la de usted, vamos a estar todos bien unidos. Eso a mí me parece fundamental, porque más allá de una contienda político-electoral, como bien dice Tatiana, esta vecindad tiene una gran historia en todos los ámbitos y vamos a seguir siendo vecinos. Pero las amenazas, el vincular, por ejemplo, el decir, pues el TLC relacionado con el muro, y entonces si no hay muro no hay TLC, y entonces mientras no haya muro voy a mandar a las Fuerzas Armadas para evitar una migración. Eso la verdad es que no construye en lo que queremos. Como decía Tatiana, ¿qué ha hecho José Antonio Meade? Bueno, qué bueno que me pregunta qué ha hecho José Antonio Meade como secretario de Relaciones Exteriores, porque yo nunca he visto un cargo federal. Andrés Manuel López Obrador, sería muy difícil preguntarle qué ha hecho, porque no ha hecho absolutamente nada, porque no ha ocupado un solo cargo en la Administración Pública Federal. Esa es la gran diferencia entre nosotros. ¿Y qué sí ha hecho José Antonio Meade desde la Cancillería? Precisamente plantear una relación de respeto y dignidad, una colaboración mutua, hacer potenciar el Tratado de Libre Comercio, que ha dado muy buenos resultados a pesar de lo que diga, por desconocimiento obviamente, López Obrador, y que esa migración tenga estas características, que sea una migración ordenada, legal y segura, con respeto a la dignidad humana de nuestros migrantes y con respeto a sus derechos humanos fundamentales. Entonces, a mí me parece que en este trabajo, en esta tarea, hay que voltearnos a ver, como decía Tatiana, quiénes tiene y a quién le creemos. O sea, con qué experiencia puede Ricardo Anaya hablar de lo que habló, que por cierto, uno de los ejes fundamentales que tenemos nosotros en la propuesta de José Antonio Meade es atacar en dos frentes la delincuencia organizada. Primero, en quitarles las armas, y segundo, en quitarles el dinero, mediante la ley de extinción de dominio, los decomisos, etcétera. Porque eso es lo que más les duele. Ahora, es muy injusto que Trump diga lo que dice, que hacemos muy poco esfuerzo por detener el tráfico de drogas, en la frontera, etcétera, cuando aquí estamos poniendo a los muertos y allá están poniendo a los consumidores y las armas. Entonces no es un tema fácil. Ojalá fuera tan fácil como decir cierro la puerta y se acabó y no entra un arma más. Es contrabando, es un tráfico ilegal de armas, y aquí sí tenemos todos que sumarnos pues para que estas cosas no ocurran. A ver, yo me voy al contrabando. Vamos viendo varias partes y la primera sería el tema del contrabando. O sea, yo entiendo perfecto esta parte, nosotros ponemos los muertos y el que debe de vigilar que no entre la droga a Estados Unidos son los gringos, y la pregunta es ¿qué hacen para que entre? Se hacen güeyes. Y pregunto igual aquí, se hacen güeyes. Pues digo, perdón, si no, no entraría, ¿no? No puede ser posible que si tú haces una supervisión propia del espacio para que no entren, o hay corrupción ahí y por eso entran, pero igualmente las armas. ¿Quién es el encargado de que no entren las armas en la frontera? No es Andrés Manuel, es el gobierno de Peña Nieto, número 1. Número 2, vamos a esta parte de ¿qué hizo José Antonio? Yo creo que esta parte de cuando estuvo en Relaciones Exteriores, y yo sigo mencionándolo, no puede ser posible que no te des cuenta dónde estuvo el dinero de la estafa maestra cuando estuviste en uno de los puestos, los 900 millones que se fueron con Josefina, y esta parte de la experiencia. Andrés Manuel gobernó la ciudad más grande del país y lo hizo bastante bien. Y otro punto aquí es cómo tratamos, porque este es un tema que tiene que ver con este respeto a los derechos humanos de cualquier gobernante en turno.
Es validísimo que exijamos el respeto a los propios migrantes nuestros hacia los Estados Unidos, pero la pregunta es cómo tratamos a los que entran por el sur. Creo que en esto tenemos mucho que aprender como mexicanos y recordar que el trato que les damos no es el mejor, sino todo lo contrario. Entonces, así como exigimos hacia el norte, tenemos que dar la cara hacia el sur del país. Bueno, se incorpora vía telefónica por lo pronto en lo que llega al estudio Jorge López de la campaña de Ricardo Anaya. Jorge, buenos días y bienvenido. Carmen, buenos días Tatiana, buenos días Javier. Pues bien, he escuchado con atención esta última intervención y me parece absolutamente lamentable que quien está al frente en este programa, quien está representando a Morena, no tenga la congruencia de poder sostener una pregunta. ¿Por qué votaron junto con el PRI en contra del juicio político al exgobernador Sandoval de Nayarit, Roberto Sandoval? Hay que recordar que Edgar Vieitia, el procurador del gobernador nayarita, era quien tenía vínculos con el narcotráfico al grado tal que ahora está siendo procesado. La experiencia que tiene Ricardo Anaya, pues no es otra más que la que ha demostrado. Está creando una alianza muy importante con gobiernos de coalición, está haciendo política de alto nivel, y en esta coalición que hemos conformado, pues contamos, por supuesto, con un mosaico de especialistas en la materia, pero sobre todo, contamos con la innovación de poder generar consensos, no solamente al interior de nuestro país, que nos permita tener la fortaleza para hacer política diplomática, para hacer trabajo que verdaderamente represente un respeto, que identifique a nuestra nación como una nación de progreso, como una nación que esté generando políticas públicas innovadoras, y no como con las ocurrencias que tiene López Obrador y que quiere, incluso sin antes de que ocurra una elección, suspender la construcción del aeropuerto. Eso sería un mensaje terrible para los mercados internacionales, para los inversionistas extranjeros, particularmente para los norteamericanos, y me parece que por un lado dicen una cosa, pero por el otro hacen otra. Hay que llamar a la congruencia y hay que revisar qué es lo que estamos haciendo cada quien en los actos y con quién nos estamos aliando. Dime con quién andas, Tatiana, y te diré quién es. Qué pena me da, Jorge, que usted esté llegando tarde y creo que no se ha tomado un café y no se ha despertado, porque estábamos hablando de migrantes, estábamos hablando de fronteras y usted se fue a Nayarit. Creo que lo que le falta es que le presten un mapa de México y ubique dónde está Nayarit y dónde está lo demás. Creo que te dejo la palabra, Javier. Bueno, mira, dos cosas aquí importantes. La primera es, ciertamente lo que tenemos que hacer es también cuidar nuestra frontera sur y tratar con absoluta dignidad a nuestros migrantes que vienen del sur, sin lugar a dudas. El mismo respeto que exigimos para los nuestros allá en la frontera norte lo tenemos que hacer en la frontera sur. Y este es un tema también, digamos, en el que todos tenemos que participar, no solamente la autoridad federal, las autoridades locales, la sociedad, las organizaciones de la sociedad civil, en fin, y en ese sentido no voy a discutirlo, es absolutamente cierto. Cierto también es que es muy cómodo hacer críticas al gobierno en turno desde la comodidad de la holgazanería en 12 años que ha tenido Andrés Manuel López Obrador, que después de que fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, no ha hecho otra cosa más que estar grillando, haciendo campaña y actos anticipados de campaña, criticándolo todo, comiendo palomitas, viendo cómo nos estamos peleando los que sí tenemos un ejercicio público, una responsabilidad pública, un servicio público al frente, responsabilidades de gobierno, en fin, y entonces está rete fácil criticarlo todo, ¿sí? Entonces, aquí lo que hay que hacer es hacer una comparación simplemente entre los perfiles, ¿sí? Mientras José Antonio Meade, que es, por cierto, de todos los candidatos, incluidos los posibles que pueden estar en la boleta de los independientes, Bronco, el Jaguar, Margarita Zavala y todos los demás, es el único que nunca ha estado en un partido político. Es el único que ha sido 5 veces secretario de Estado y 2 veces secretario de Hacienda en gobiernos distintos, secretario de Relaciones Exteriores, y por lo tanto conoce mejor México y el mundo que Andrés Manuel López Obrador, que tiene un enorme desprecio por todo lo que significa globalización, organismos internacionales, las recetas que dice de Washington, etcétera, etcétera. Entonces, si vamos a comparar tanto trayectoria, preparación académica,
la preparación académica de José Antonio Meade, que es abogado por la UNAM, economista por el ITAM, que por cierto, luego vamos a hablar del desprecio que le tiene a los egresados del ITAM, López Obrador, doctor en economía por Yale, contra un hombre como López Obrador, que nada más tardó 14 años en terminar la carrera en la UNAM, y con esa sabiduría, y con ese amplio conocimiento y experiencia en la administración pública federal que se reduce a cero, es con lo que está criticando todo y está haciendo planteamientos que son auténticas ocurrencias. Por eso nos distingue y por eso José Antonio Meade va a ganar estas elecciones. Bueno, yo creo que aquí, primero que nada, parecería que el desprecio, Javier, lo tienes tú por las personas, parecería que los títulos nos dan cosas que han apoyado aparentemente al país. El presidente o el expresidente Carlos Salinas de Gortari traía todos estos títulos y nos llevó a una situación complicadísima como país y nos dejó en una situación muy triste. Dijo un día que entraríamos a los organismos internacionales y que por eso se acabaría la pobreza. Y aquí estamos. Entonces creo que el conocimiento o esta preparación ayuda muchísimo cuando es y se pone al servicio de los mexicanos. Sin embargo, aquí podemos ver claramente que no se ha puesto al servicio de los mexicanos, se ha puesto al servicio de los bolsillos de unos cuantos. Vuelvo a repetir, se puso al servicio de los compadres, comadre era en este caso, que es Josefina Vázquez Mota con los 900 millones, tenemos el caso propiamente de la gran estafa, tenemos el caso de los gobernadores que tampoco vio esa parte. Entonces, ¿de qué sirve toda esta preparación si no eres capaz de contener la gran cantidad de recursos que se han robado tus compañeros o amigos o no sé qué serán tuyos en este término, porque has pasado por unos y por otros en servicio público? Y en este sentido creo que no podemos menospreciar el trabajo que hizo Andrés Manuel cuando fue jefe de gobierno. Yo no puedo pensar que porque no tengas experiencia federal queramos descalificar a quien gobernó la ciudad más complicada y más grande de este país. Y Andrés lo hizo y lo hizo bastante bien. Las encuestas, la aprobación propia que tuvo cuando fue jefe de gobierno lo demuestran, y no solamente eso, también podemos ver que la Ciudad de México pasó de haber tenido 500 asesinatos con arma de fuego en un año a bajarla a 300, que son un chorro, pero bajó esa parte, implementó programas dentro de lo social que hoy son copiados por todos los partidos políticos y que cuando Andrés Manuel los propone se habla de populismo. Y cuando los proponen quienes han venido copiando la plataforma propia de Andrés Manuel, lo hablan como las grandes propuestas para modificar este país. Creo que no vale la pena tener este desprecio, Javier, y que valdría la pena revisar de qué me sirven los títulos cuando no son utilizados al servicio de la nación, sino al servicio de los compadres. Bueno, en primer lugar, claro que sirven los títulos. No, porque claro vamos a contratar a un administrador público y tiene que ser un hombre con conocimiento, con experiencia académica y también en el servicio público. No improvisaciones ni ocurrencias. Punto Ni número ocurrencias uno. ni... Punto número uno. Punto número dos. Cuando tú dices que pasó de noche por Cedesol, es una mentira. Porque ya está acreditado y documentado que cuando él llega y encuentra contratos que él no suscribió, que eran de una época anterior, da cuenta al órgano interno de control, suspende a 462 servidores públicos, presenta 7 denuncias ante la Procuraduría General de la República, y en su paso por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quiero que sepas que varios de los casos que hoy conoces, de gobernadores, alcaldes, huachicoleros y demás personas, ¿sí?, que hoy están en prisión o tienen órdenes de aprehensión, fue gracias al trabajo que él hizo desde la Unidad de Inteligencia Financiera, la información que él aportó para que entonces todas estas cuestiones y triangulaciones financieras, ¿sí?, pudieran ser detectadas y pudieran entonces ir por ellos. De José Antonio Meade podrán cuestionarse muchas cosas, pero jamás su honorabilidad, jamás su capacidad de trabajo y jamás sus resultados. Y por eso, bueno, antes de entrar a lo que te voy a decir, quiero nada más decir, dices que fue un magnífico jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador. Y hoy está exigiendo transparencia en los contratos del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Cómo te explicas que los contratos de los segundos pisos estén reservados a consulta por 12 años? ¿Cómo te explicas que una obra que iba a terminar en 2 años terminó en 3? ¿Cómo te explicas que algo que iba a costar 3,000 millones de pesos terminó costando 5,680 millones, casi el doble de dinero? ¿Cómo te explicas que en lugar de entregar la obra completa la haya entregado a la mitad? ¿Y cómo te explicas aquella marcha que yo mismo participé, ¿sí?, y la del 2004 creo que fue, ¿sí?, y que no nos dijo pirurris, bonitos, la marcha por la ola de secuestros en esta Ciudad de México, o ya se les olvidó también?
Eficacia, eficiencia, transparencia, tampoco. Tenemos memoria, Tatiana, y los debates sirven para refrescar la memoria. Qué bueno que refrescas, y te diría que no se nos olvide, hay una liga en la página, y te la mando, Carmen, en una de las páginas donde está todos los temas referentes a los segundos pisos, y el propio Felipe Calderón estaba en manobras cuando se hicieron los segundos pisos. ¿Y eso qué? Bueno, ahí lo que estoy diciendo, espérame tantito, ¿eso qué? Eso quiere decir que si Felipe no lo cuestionó en su momento, quiere decir que estás de alguna manera manejando datos imprecisos, y las ligas están ahí para la transparencia propia de los segundos pisos. Las ligas las tiene Bejarano, Tatiana, por Dios. Por favor. Entonces, entremos a esta parte. Los 2 y los 3 años, efectivamente, se retrasó un poco la obra está terminada en la parte que él plantea, donde dice haremos una parte y luego, si los tiempos y el dinero dan, haremos la segunda parte. Con respecto a los pirruris, yo no veo cuál sea el problema. Hubo una marcha, efectivamente, en términos de secuestro, y el tener 500 muertos con arma grande, con arma de fuego en un año, y cambiarlos a 300 es una gran disminución, y eso no significa que no sea una situación muy complicada la que se siguió viviendo en el Distrito Federal, pero iba a la baja el problema, y que la gente salga a manifestarse, me parece que qué bueno que salga a manifestarse, pero se crearon consejos de seguridad y consejos ciudadanos para poder abatir todo el tema de los secuestros, y hay comunidades muy claramente agradecidas con el tema y la manera en que se manejaron los secuestros. Yo creo que, y me regreso, Andrés Manuel fue catalogado como el segundo alcalde de la ciudad, como el segundo alcalde a nivel internacional, y creo que nos equivocamos cuando quieres ponerlo simplemente en que no hizo las cosas bien. Hay una diferencia enorme entre lo que estás planteando y lo que la sociedad dijo. O sea, déjenme que incorpore a Jorge López, porque dejó el turno anterior rápidamente. Jorge López, algo que decir vía telefónica en lo que llegas. Sí, Carmen, muchas gracias. Pues bueno, qué pena que Tatiana haya evadido la pregunta. Me parece que la sociedad mexicana quiere conocer de todos los temas, pero sobre todo que se acredite en los hechos el actuar de cada uno de quienes aspiran a la presidencia de la República. Es absolutamente lamentable que hoy Morena tenga en sus listas a Napoleón Gómez Urrutia, que representa al sindicalismo corrupto que detuvo el progreso de nuestro país durante décadas. Eso es lo que debemos de revisar, todas y cada una de las acciones que se pretendan hacer por el bien de la nación. Hoy estamos viendo a un Andrés Manuel al que un día se le ocurre una cosa, otro día quiere que regresemos a la Constitución de 1917, otro día quiere someter los derechos humanos a consulta pública, y esto pues evidentemente no es más que una obsesión por el poder. Y yo le quiero decir a tu auditorio que revisemos con absoluta responsabilidad cuáles son los planteamientos que está haciendo la gente de Morena, cuál es la conducta que están estableciendo. Hace un par de años celebraban sus amistades con los dirigentes de Venezuela, con Hugo Chávez, con Nicolás Maduro. Ahora en la propia Cámara de Diputados se han negado a que la Comisión de Amistad, a que el Grupo de Amistad México-Venezuela sesione para que podamos los legisladores hacer un llamado al respeto de los derechos humanos en Venezuela. Quienes se han vuelto los férreos defensores del régimen corrupto y represor de Nicolás Maduro son los diputados federales de Morena. Esto representa, por supuesto, un riesgo para que este régimen se pretenda establecer en nuestro país, y yo le diría y convoco a Tatiana a que hablemos de todos los temas, que no le saque la vuelta y que nos explique y nos diga por qué votaron en contra del juicio político contra el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval. Ok, voy por el primer punto y hablo de Napoleón Gómez Urrutia. Pregúntele a los diputados y no me pregunte a mí. Yo soy coordinadora de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, no pertenezco a partido alguno. Y le platico un poco de Napoleón Gómez Urrutia y este tema del sindicalismo. Vamos a recordar cosas que quedaron pendientes todavía, y son preguntas al aire que yo invito a que se hagan, porque decíamos bien que parte importante de los debates tiene que ver que la gente conozca algunos puntos importantes. Napoleón Gómez Urrutia es autoexiliado. A Napoleón Gómez Urrutia tenía 11 cargos, 11 demandas contra él, todas resueltas. Ha demandado de alguna manera a la propia autoridad por difamación, y a quienes le incautaron ahí algunas situaciones que no son propiamente
las que deberían ser y los resultados jurídicos ya se dieron. Y tenemos algunas preguntas adicionales. ¿Por qué el gobierno mexicano no ha pedido la extradición de Napoleón Gómez Urrutia? ¿Por qué el gobierno mexicano no ha aprobado, y pongo entre comillas, esta culpabilidad para poder pedir la extradición de Napoleón? La pregunta es si se le acaba el teatro una vez que pueda mostrar que no es culpable, o sí, porque no lo ha querido hacer. Y por otro lado, ¿por qué el gobierno canadiense, y yo me pregunto si el gobierno canadiense no consultó con los mexicanos esta parte que se habla de que si la corrupción, de que si esto y el otro, para poderle darle la nacionalidad a Napoleón Gómez Urrutia, en términos como los canadienses, este país al que muchos volteamos a ver como primer mundo y que decimos que ahí no existe corrupción, etcétera, etcétera? Por otro lado, me voy a la parte y voy a recordar Pasta de Conchos. Yo creo que nadie puede olvidar aquella vez que tronó aquella mina, aquella derrumbe que se vivió, y quiénes fueron al final de cuentas quienes exigieron que los cuerpos fueran, pues hiciera lo propio para poder sacar los cuerpos en Pasta de Conchos. El gobierno mexicano, las autoridades en ese momento de su partido, Jorge, y no solamente eso, sino el propio empresario dueño, no quisieron o no estuvieron dispuestos a invertir un peso para sacar cada uno de los cuerpos que ahí se encontraba y entregarle como mínimo a un familiar. Yo no puedo pensar que no podamos ni siquiera darle santa sepultura a un cuerpo para que los familiares descansen. Y me voy a compararlo con lo que viene siendo Chile. En Chile pasó una cosa similar, y en Chile lo que tuvimos es una autoridad que exigió, que ayudó, apoyó, se solidarizó, y un empresario o empresarios que hicieron lo posible por sacar y recuperar todos los cuerpos posibles para que nadie se quedara ahí enterrado. Entonces la pregunta es, ¿y Napoleón o los mineros que tenían seguro de vida eran los mineros que estaban con Napoleón, es decir, dentro de el sindicato con él? El resto no contaba ni siquiera con un seguro del IMSS. Entonces creo que son datos importantes, y preguntar a quién defiende usted. Me voy a la segunda parte. Usted habla con respecto a la situación propia de que las ocurrencias, en estas ocurrencias que Andrés Manuel ha planteado, que usted dice, que yo digo que son propuestas, y que su candidato está vacío de ideas y se ha dedicado a copiar. Andrés Manuel, tenemos la primera. Ya ayer su candidato dijo en la frontera de México-Estados Unidos que echaría abajo la reforma educativa. Y pues pregunto, eso es una copia. Por otro lado, tenemos el bajar el IVA en la frontera, eso es otra copia, y ha planteado algunas cosas que viene copiando de Andrés Manuel. Entonces, si las ocurrencias, usted dice, no son propuestas de Andrés Manuel, ¿por qué las copia su candidato, quien hasta el momento no ha sido capaz de tener una idea propia? Y me voy al tema Venezuela, déjeme contestar nomás porque el tema fue aquí conmigo, ¿no? Hace tiempo, y podrá usted recordar, cuando Felipe Calderón iba en la campaña en 2006, ya salió el propio Germán Martínez, ya salió Solá a decir que todo este tema de Venezuela es una cosa que salió de una oficina para hacer una campaña política. Yo lo invito a usted a que recorra la historia de este país, a que se voltee atrás y analice quién está inventando qué, y por otro lado, hablemos de lo que es importante en términos de la autodeterminación de los pueblos. Nosotros como mexicanos habremos de tenernos que ocupar y hacer un frente con respecto a lo que está pasando en Estados Unidos, porque nos afecta como mexicanos, y ocuparnos de lo nuestro, y que dejen de mentir con respecto al tema de que ustedes quieren asociar a Andrés con Venezuela. Ese es mi punto, y ahora sí, Javier, te paso la palabra. ¿Puedo? Venga, a ver, Javier. Fíjate que nunca me imaginé a Tatiana defendiendo a Napoleón Gómez Urrutia. No defendí, dije preguntas al aire. No, bueno, qué barbaridad. Y yo te las voy a contestar. Porque vamos a refrescar memoria. Porque yo fui secretario del Trabajo con Felipe Calderón, y a mí me tocó sufrir la extorsión y el chantaje de Napoleón Gómez Urrutia. Y conozco perfecto el tema de Pasta de Conchos, que no ocurrió en nuestro gobierno, pero que sí me tocó encargar los estudios al Foro Científico y Tecnológico de la UNAM para ver la viabilidad, porque fue la primera instrucción que recibí del presidente Calderón, tratar de sacar esos cuerpos. ¿Cuántos meses después? No, al día siguiente que llegamos, comenzamos con todo. ¿Pero cuántos años después, de lo otro? Yo no te interrumpí, perdóname. Te ruego que tú no me interrumpas. ¿Sí? Napoleón Gómez Urrutia, ¿sí?, se fue del país autoexiliado por una demanda, no del gobierno mexicano, de sus trabajadores en Cananea, porque tomó $55 millones, que eran para ellos, que es el equivalente al 5% del valor de la empresa, que cuando se privatiza a Germán Larrea, llegan a un acuerdo para que ese dinero vaya a los trabajadores, no al sindicato. ¿Qué hizo este angelito? ¿Sí? Tomó ese dinero, lo desvió, lo sacó del fideicomiso y se lo dio para sus fines personales. Esas demandas las presentaron, insisto, los trabajadores. Tú dices, ¿por qué
incluso ya demandó por difamación y calumnia. Esos delitos ya no existen, ¿eh? Lo que quiso hacer fue daño moral. A mí me demandó por daño moral. El tema llegó a la corte y por supuesto que se lo negaron. No puede tener daño moral alguien que no tiene moral, como Gómez Urrutia. Déjame decirte, en el 2010 se solicitó la extradición al gobierno de Canadá, estando Fernando Gómez Motta en la Secretaría de Gobernación y yo en la Secretaría del Trabajo. ¿Y sabes por qué negaron la extradición? Porque a Canadá le ha convenido la presencia de Gómez Urrutia, por una razón muy simple. La principal inversión extranjera que tenemos en nuestro país en la minería es de Canadá. Y su gran aliado, para efectos de no propiciarles huelgas y paros locos, es precisamente la alianza con Gómez Urrutia, una alianza sumamente perversa. Por eso es que Gómez Urrutia también adquiere la nacionalidad canadiense por voluntad propia y jura lealtad a la reina de la Gran Bretaña, ¿sí? Y así fue. Y ahora con esa doble nacionalidad quiere ser senador de la República por Morena. Es el colmo. Y déjame decirte, el que compares el caso de Chile con el de México, ahí sí habla de un tema de absoluto desconocimiento en materia de minería. ¿Por qué? Porque la mina de Pasta de Conchas era una mina de carbón subterránea y la de Chile era de cobre. El carbón explota como explotó precisamente y provocó la muerte instantánea de todos los trabajadores. En el otro caso quedaron atrapados, pero era una mina de cobre donde el riesgo era asfixia, pero no que podían perderse los cuerpos y por eso se pudo hacer ese rescate. Y por último, si me voy a meter en el tema de Venezuela, porque yo estaba en el cuarto de guerra de Calderón cuando hicimos toda esta campaña para poder hacer un comparativo entre López Obrador y Hugo Chávez. El cállate chachalaca no lo inventamos nosotros, salió de la boca de López Obrador y era perfectamente comparable con el por qué no te callas, ¿sí?, de Hugo Chávez cuando estaba con el rey de España y con el presidente del gobierno español. Y eso de la autodeterminación de los pueblos tiene un límite. Una cosa es respetar la autodeterminación de los pueblos y otra cosa es no exigir el respeto a los derechos humanos en cualquier país del mundo. Y por eso Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, ha sido tan firme en su posición. No se puede inventar el pretexto de la soberanía para maltratar así a la gente. Y lo que estamos viendo en Venezuela, definitivamente no lo queremos ver en México. Es cuanto. A ver, dos cosas aquí. Primero es, dado que no me toca defender a Napoleón, yo hice preguntas y que Napoleón se defienda solo, vamos viendo la primera cosa, pero no podemos, sí podemos comparar. Yo no soy una técnica en el tema de minerías. Sin embargo, cuando hablamos de vida sí puedo hacer y sí puedo decir que no es un problema técnico. La vida no es un problema técnico y la vida se tiene que recuperar, digo, en términos de los cuerpos para entregarlos a los familiares. Ahí voy tantito, ahí voy aquí a lo siguiente, ahora sí. Y me voy al tema que lo estás repitiendo una y otra vez. Fue una cosa que salió de una oficina, fue una cosa que tienen ustedes en el tema de Venezuela, que hicieron una comparación. ¿Cuántas veces uno dice algo y si le queremos encontrar similitud a las cosas se las vamos a encontrar donde sea? Y hablo de los derechos humanos. Efectivamente tenemos que defender los derechos humanos y empezar con los derechos humanos de casa. Y aquí la gran pregunta es, ¿qué pasa con todos los muertos que nos tiene Peña Nieto aquí? Igual que nos los tuvo Felipe, nos entregaron 100, el país hecho un panteón, con 102,000 más o menos ya andan peleándose por las cifras para empatarlas. Y estamos hablando de respeto a los derechos humanos. Estamos hablando de respeto a los derechos humanos y no atendemos desde el gobierno actual que ustedes tienen esta parte del respeto a los derechos humanos. Creo que no podemos hablar y pedir o exigir fuera lo que no dan en casa y menos cuando están gobernando y son responsables de eso que no han dado. Eso es un falso debate, porque no por tener problemas internos no podemos dejar de señalarlo. No, espera, ocúpate de lo primero, claro que sí. No, se llama claro ser multitask. Sí. Puedes estar en un lugar y en el otro a la vez. Y además, ¿sabes qué me parece preocupante? Que se preocupen tanto de los miles de muertos que pueden ser objeto o víctimas de la delincuencia organizada, pero no se preocupen de las víctimas, ¿sí?, de las familias que sufren y también de los militares, de las Fuerzas Armadas que caen en el compromiso de su deber, en el cumplimiento de su deber, y eso sí no les provocan ninguna lágrima, ¿verdad? Y sabes que esos delincuentes que están matando cientos de miles de personas, es a los que Andrés Manuel López Obrador les quiere dar amnistía, perdón y olvido. No seas mentiroso, Javier. No soy mentiroso. No soy mentiroso. No seas mentiroso, Javier. No seas mentiroso. Y te leemos esta parte y entremos. Léeme esta parte de la que hablas de amnistía. Y te platico un poco sobre el plan de gobierno y voy a hablar del mismo. Sí, porque en esto no te está yendo muy bien, que digamos. ¿En cuál? Perdóname. En todo el debate. Ahora, entonces veniste tú a... ver, déjenme, Tatiana, Javier, que participe Jorge López, que no está en la mesa, pero está en el teléfono. A ver, Jorge, te escuchamos.
Sí, Tatiana dijo que nadie puede dar lo que no tiene. ¿Y qué es lo que les dio López Obrador a quienes estudian o son egresados del ITAM? Él está tratando de crear políticas de segmentación, políticas de odio en la sociedad mexicana, y eso me parece absolutamente grave y lamentable. Me parece que es momento de que ofrezca una disculpa pública. No podemos permitir que quien se dice aspirante a la presidencia de la República tenga identificados a un grupo de personas solamente por la institución educativa de donde egresaron. Ese es el tipo de síntomas que los identifican como en un espejo con el régimen de Venezuela. ¿Qué ha pasado con el señor Monreal, a cuyo director jurídico le quitaron cientos de millones de pesos en dinero en efectivo? Esa es la gente de la que se está allegando López Obrador. En el tema de la reforma educativa, no es cierto, Tatiana, te lo aclaro de manera sumamente respetuosa. Lo que Ricardo Anaya está planteando es que haya una revisión a la capacitación y no solamente a la evaluación magisterial. No está planteando de ninguna manera dar reversa a ninguna reforma educativa. Si hay un elemento, paso al siguiente tema, si hay un elemento que les cuesta mucho dinero todos los días a las familias mexicanas, es el precio de las gasolinas. Si bien es cierto, el padre del gasolinazo, José Antonio Meade, fue quien estableció y quien defendió este impuesto que hoy tiene un elemento en el costo del precio del litro de la gasolina y del diésel, hay también un factor que es el tema del robo a los combustibles, que representa 20,000 millones de pesos al año y que lo llevan a cabo los huachicoleros. Yo te pregunto, Tatiana, ¿también va a perdonar López Obrador a los huachicoleros que están ordeñando todos los días los ductos de nuestro país? Esas son las cosas y reitero, nadie puede dar lo que no tiene. Ahí sí tienes la razón, pero entonces ¿por qué defiendes a un candidato que todos los días le hace daño a la sociedad mexicana, que todos los días revela cuáles son las negras intenciones y sobre todo lo que nos debe de alarmar, que tiene, insisto, una obsesión por el poder que puede llevar a nuestro país a un retroceso de décadas? Y me parece, por eso insisto en apelar a la conciencia responsable de los radioescuchas, que es momento de hacer una profunda reflexión y de revisar estas enormes incongruencias de López Obrador. Vamos con la obsesión por el poder. Yo creo que nadie más obsesionado por el poder que el propio candidato tuyo, que destruyó Acción Nacional, corrió a Margarita. Con 12 gobernadores. ¿Mande usted? 12 gobernadores. Es el presidente más exitoso en la historia de Acción Nacional. Nunca nadie había ganado tantas elecciones. La pregunta es: ¿a precio de qué? ¿De quedar desfondado el PAN? ¿Y con quiénes son sus gobernadores? No, Corrió a todos. Te estoy diciendo, Tatiana, que en los hechos acreditan los resultados a Ricardo Anaya, y hoy tiene un partido que tiene el mayor número de gobernadores y de alcaldes. No se te olvide, porque será importante también que López Obrador revise que más de 450 alcaldes son de Acción Nacional y todos los días sale a plantear políticas pues que preocupan a quienes son los gobernantes más cercanos en los municipios de nuestro país. Vamos viendo otra vez y me regreso a la obsesión por el poder. La obsesión por el poder creo que la tiene claramente tu candidato, y ya vuelvo a lo mismo, ¿sí? Corrió a Margarita Zavala, quitó ahí a Moreno Valle. ¿Me dejas hablar o no me vas a dejar hablar? Sí. Ni siquiera estás aquí y tampoco respetas. No respetaste llegar a tiempo y ahora no nos quieres respetar dejándonos hablar. Regresemos. Entonces digo, la obsesión por el poder la tiene él. Esta parte de la división, yo creo que Andrés Manuel lo que ha hecho es cómo tender puentes entre unos y otros para poder que avancemos como nación. Parte de tender los puentes con esa parte del México olvidado, esa parte del México que ha dejado el PAN y el PRI olvidada y que ha dejado una cantidad de pobres en este país. Se nos fue. A ver. ¿Va? ¿Ahí? ¿Escuchas? No. ¿El ITAM? Ahora sí, creo que sí. Ya. Sí. Esa parte del México olvidado que lo han dejado atrás. Y me voy al tema de las amnistías. Esta parte que Andrés comentó, haré lo que tenga que hacer para pacificar al país, incluso entrar en el tema de amnistía. Y hablemos lo que es amnistía. No tiene que ver, es perdón y no es olvido. Y lo que estamos buscando aquí es justicia y no venganza. Y Andrés Manuel propuso muy claramente esta parte de entrar a la reforma del artículo 108 y 109 constitucional
para que el presidente pueda ser juzgado y perder esta parte en donde habla el propio Ricardo Anaya, en donde dice que metería al presidente Enrique Peña Nieto a la cárcel con bravuconadas, porque sabe que legalmente no existe eso, porque existe un artículo constitucional que no lo permite. Habla de la necesidad de modificar ese artículo para poder quitar estos fueros o estas protecciones presidenciales. Por otro lado, tenemos también el tema de que en esto de la amnistía de lo que estamos hablando es, no tenemos por qué castigar a estos campesinos que se ven obligados ante el olvido de los gobiernos del PRI, del PAN, que se ven obligados a tener que sembrar, recoger o lo que sea, a actuar a margen del crimen organizado, que es al que al final de cuentas les ofrece una manera de poder tener pan y llevar pan a su casa, contra esta parte. ¿Quién dejó libre o quién soltó, por llamarlo de alguna manera, al Chapo Guzmán? Y por otro lado es quien utilizó al Chapo Guzmán como pacificador o como líder de los carteles para poder llevar, entre comillas, dizque la fiesta en paz. Esto tiene que ver con los gobernantes que ustedes han estado, tanto PRI como PAN, y no estamos hablando de esta parte de lo que es la amnistía de la que Andrés está hablando. A ver, Javier. Bueno, vamos a citar, ¿no?, textualmente lo que dijo Andrés Manuel López Obrador sobre la amnistía. Dice, entrecomillado, vamos a hacer todo lo que se pueda para que logremos la paz en el país, que no haya violencia. Si es necesario, vamos a convocar a un diálogo para que se otorgue amnistía, siempre y cuando se cuente, hazme el favor, con el apoyo de las víctimas, de los familiares de las víctimas. Continúa diciendo, no descartar el perdón. En mi tierra siempre se dice, ni perdón ni olvido. Yo no comparto eso. Yo sí creo que no hay que olvidar, pero sí se debe de perdonar, si está de por medio la paz y la tranquilidad de todo el pueblo. Cierro la cita, y esto fue el día 3 de diciembre del 2017. Ok, yo creo que sí, si vuelves a leer y si quieres vuélvelo a leer, una cosa es leer y otra cosa es comprender lo que se lee. Vuelve a leer y entenderás. Sí, pareces analfabeta funcional, Javier, por favor. Así ya nos vamos a llevar. No me estoy llevando, no nos estamos llevando, Javier, estoy diciendo, ser capaz de leer y no comprender lo que leíste, ser capaz de leer y no comprender lo que leíste, tiene que ver con no poder, vuelve a leer, y lo que está diciendo es lo que estoy comentando yo, esta parte de decir, perdón, no es olvido, y decir, haré hasta llegar al término de la amnistía para encontrar la paz, siempre y cuando las víctimas, y no está hablando solamente de narcotráfico, está hablando de muchas cosas más. Este país necesita, y lo volvemos a poner en los términos anteriores, ¿no?, todos estos desaparecidos, toda esta gente que ha perdido vida, estamos hablando de muchas cosas que tiene que reencontrarse este país, y tenemos que poder poner el tema de las víctimas en la mesa para poder encontrar manera de conciliar lo que han perdido, que son las vidas de sus propios familiares. Mira, si yo me dirigiera a ti, como tú lo acabas de hacer hacia mí, me estarían acusando de misógino, me estarían acribillando en las redes sociales. Yo sí creo que un debate, por más caliente que se ponga, debemos guardar siempre el respeto entre nosotros, Tatiana. Entonces sí te pido, por favor, que no te vuelvas a dirigir a mí con esas palabras, porque entiendo muy bien las cosas, entiendo los temas, y yo lo que más bien veo es que se están haciendo muchas bolas ustedes al interior del equipo de Andrés Manuel para tratar de interpretar lo que quiso decir, claro, según el día y la hora, porque por ejemplo con el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, un día dice una cosa, al otro día dice otra cosa, habla de cancelar, luego de dialogar, luego de revisar, luego que siempre no, según el humor. Y eso es precisamente lo que no queremos, un gobierno de ocurrencias, de malos humores, de bravuconadas, de improvisaciones. Eso es precisamente lo que está sobre la mesa. Por eso sí viene al caso comparar las trayectorias de cada quien. Por eso sí viene al caso el debate al que ha convocado José Antonio Meade para evaluar, para revisar la situación patrimonial de los tres. ¿Por qué no le quiere entrar Andrés Manuel López Obrador a ese debate? Dice, amor y paz, ya me dijeron que no me enoje, sereno moreno. Esto no es una broma, se trata de ver qué tan limpios están los que están diciendo que van a combatir la corrupción, y por eso ni Ricardo Anaya ni Andrés Manuel López Obrador quieren entrar a este debate público. ¿Por qué? Porque así traerán la conciencia, porque en 12 años que han pasado desde que dejó de ser jefe de gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador no nos ha dicho de qué demonios vive, no conocemos una declaración fiscal de su parte, no sabemos cómo le ha hecho para recorrer el país tantas veces, si no trabaja, si no tiene un patrón, si no es empresario. ¿Sí? Entonces, me parece que en aras de la transparencia hay un derecho humano fundamental en la Constitución, en el artículo 6º, que es el derecho a la información. Y tendríamos que privilegiar el derecho a la información para que la gente entonces tenga conciencia de quiénes son los contendientes en esta elección. Y que con base en esa información
entonces tomen la mejor decisión de manera libre y razonada. Yo también creo que la gente tiene que informarse y en ese sentido, por eso digo, puedes volver a leer el texto para que veas qué es lo que dice el texto. Hay que ser claros en lo que quiere decir el texto. No es lo mismo leer y no comprender lo que se dijo. Entonces lo dejo ahí por un lado. No, tú me dijiste analfabeta. Analfabeta funcional. Bueno, por eso. Funcional, es diferente. Ponla como quieras. Es diferente. Analfabeta funcional es decir, leo y no comprendo lo que leí. Bueno. Porque si vuelves a leer el texto dijo otra cosa. Perfectamente. Bueno, no parece porque estás reinterpretando una no cosa que no es. Nada. Claro que sí lo estás Lo que reinterpretando. pasa es que ya no saben cómo salir del hoyo en el que se metieron por este tipo de ocurrencias. De ninguna manera es así. Y bueno, Andrés Manuel ha trabajado por México y tiene el tiempo que ha recorrido este país trabajando en favor de México. Hay una fundación que le estuvo pagando un sueldo de 50,000 pesos. Y con eso vive. Y con eso vive. Te invito a que veas cómo vive Andrés Manuel. Te invito a que veas cómo viaja por el ¿sí? país. Te invito a que veas cómo vive Andrés Manuel. ¿Va a ser la multiplicación de los panes en este país? No, yo te digo, te invito a que veas cómo vive Andrés Manuel. Te invito a que veas cómo vive Andrés Manuel. Y ¿por qué no quiere debatir? ¿Por qué no quiere poner los papeles sobre la mesa? Pues invítenlo a que debate y que él le responda. Pues ya lo invitamos. Bueno, pues ahorita le vuelves a hacer la invitación y le volvemos a Y pasar va a tu salir recado. contragrasejada. Bueno, ahorita lo que te estoy diciendo y vamos a ver de qué vive Andrés Manuel. Andrés Manuel, te digo, tuvo este sueldo por un tiempo en esta parte. Su mujer trabaja, su mujer ha dicho. Yo lo invité cuando me casé a que viviera conmigo y Andrés Manuel estaba al servicio de este país como un luchador social trabajando por México y haciendo patria. La manera, y preguntemos de qué manera viven la mayoría de los mexicanos. Ustedes que gastan, yo no sé cómo y en qué, a lo mejor es donde dices, yo no puedo entender que te alcance con cierta cantidad. No nos estamos desviando, estamos hablando de qué vive. Te invito a que veas cómo vive Andrés Manuel. ¿Ya ha pagado sus impuestos puntualmente? Estoy segura que sí, pues estoy segura ¿por qué no que pone sí. los documentos sobre la mesa? Bueno, pues te digo, ve y pídeselo a Andrés Manuel, yo creo que los documentos están, ¿Tú eres hizo su la coordinadora declaración. de la campaña de Andrés Manuel? ¿Sí o no? Sí, soy la coordinadora. ¿Y tú podrías sugerirle aquí que te lo acepte ese digo, debate? me comprometo a la siguiente a traerte la información que estás solicitando para que la tengas tú, esta parte de los detalles de lo que vive y todo lo demás, yo le paso tu recado del debate. ¿De traértelo? Claro que sí, claro que sí. Aquí lo tenemos, Tatiana. Para la próxima lo tenemos. Bueno, ustedes han anunciado sorpresas, por cierto, ¿no? La declaración 3 de 3, que habrá sorpresa al respecto de algo que diga el candidato Mid. Tatiana también anuncia sorpresas próximamente diciendo que van a revelar nombres. Pues ya adelanten algo, ¿no, Tatiana? Perdón, aquí me fui. Te perdiste aquí. Yo creo que no. Te perdiste aquí. Bueno, es que ambos candidatos dejaron ahí abierta en las últimas horas la ventana, la interrogante de qué van a hablar, porque hablaba de la presentación de la 3 de 3 y que ahí sería algún anuncio importante que sorprendería. Y en el caso tuyo, Tatiana, pues nos tienes con la duda de qué va a pasar ahí. Es el tema de Pejelix, es un tema en el que hemos... Así es un tema en el que hemos estado hablando y no me quiero desviar aquí propiamente del tema, pero donde hemos dicho quiénes están atrás de esto, quiénes son quienes financian esto y toda esta parte de la guerra sucia contra Andrés Manuel y que pronto habrá de aparecer públicamente. Ese es el tema, Pejelix. Así es. Bueno, a ver, que participe Jorge López, que está en el teléfono. Adelante, Jorge. Sí, preocupadísimo por lo que pretende hacer Morena, esto de tratar de confundir a los narcotraficantes con los campesinos de nuestro país, pues es de verdad penoso. Me parece que defrauda, por ejemplo, Andrés Manuel a sus vecinos, a quienes viven en el municipio de Teapa, en Tabasco, porque ahí, Carmen, es donde se produce una de las más importantes volúmenes, uno de los más importantes volúmenes de plátano. Somos de los principales proveedores de plátano de los estadounidenses. Y también Tatiana traiciona a sus vecinos de Sinaloa. Todos sabemos que México es el principal proveedor de hortalizas de los Estados Unidos. Entonces, no, hay campesinos que a base de trabajo nos enorgullecen como mexicanos, han activado esta industria en el mismo Bajío de donde yo provengo. Pues estamos viendo la construcción de frigoríficos, líneas de transporte que todos los días van a los Estados Unidos con estos productos, y no coincido en que ahora se quieran poner esta imagen del campesino que es pobre, del campesino que padece, con el narcotraficante que todos los días opera miles de millones de dólares, colonias importantes en distintas ciudades de nuestro país. Ese es el grave problema, el tratar de matizar problemas que todos los días nos afectan, porque estos grupos de delincuentes son quienes secuestran, son quienes cobran derecho de piso,
son quienes han realizado este número al que se refiere Tatiana de ejecuciones, y esos hoy son los amigos de López Obrador a los que se les pretende disfrazar con un sombrero de palma y poner guaraches. No, Tatiana, tenemos que revisar a profundidad y conociendo el territorio de nuestro país, identificar los problemas y ponerles solución. Lo que Ricardo Anaya está planteando es utilizar los servicios de inteligencia del Estado mexicano precisamente para combatir las estructuras financieras de estos grupos delincuenciales, y no le queremos dar la vuelta ni matizar los problemas, porque eso no es lo que requiere nuestro país en este momento. Hay que entrarle con valor, como Ricardo Anaya lo ha planteado, y no hay, insisto, ni que matizar ni que disfrazar los problemas de nuestro país, porque de lo contrario estaremos, insisto, como en lo que está ocurriendo en Venezuela. Eso es, y esas son las razones de tiempo, de modo y de lugar que Tatiana no ha sabido expresar. A ver, Jorge, volvemos. Sí, efectivamente yo nací en Sinaloa, crecí en Sinaloa. Mis padres y mis hermanos siembran tomate, exportan muchas hortalizas a diferentes partes del mundo, y también conozco la parte de la sierra en donde estoy hablando de estos campesinos que no tienen acceso a muchísimas cosas, y que quienes les han dado al final del día, porque los gobiernos se han llevado los recursos a sus bolsas, quienes les han dado una posibilidad de vida mejor terminan siendo, y quienes les han pavimentado la calle, imagínate, han sido al final del día narcotraficantes. Los gobernantes emanados tanto del PAN como del PRI que han gobernado allá no les han dado esta parte de la que estoy hablando. No estoy hablando de los campesinos que son capaces y que pueden tener, porque están en predios que pueden cosechar otro tipo de frutos, como lo estás hablando ahorita tú, del plátano, de las hortalizas. Conozco a ambos y no estoy hablando de esos. En este país hay de los dos, pero estoy hablando de estos que los tenemos olvidados y que te ven obligados o sometidos al crimen organizado porque no tienen pan de dónde llevar para sus familias. Y por otro lado me vuelvo a retomar o regresar al tema que sigues planteando. Te invito a que hagas un análisis, escuches al propio Jorge Castañeda. El propio Jorge Castañeda dejaba ya atrás el tema de Venezuela. Creo que en el cuarto de guerra de ustedes no están actualizados de cuál es el tema que ahora quieren traer a la mesa, y dejen atrás a Venezuela y el anuncio propio de lo que ya formaron, juntos con lo que ya comentaba ahorita el propio Javier ahorita, de cómo en 2006 él sabe y estaban en un cuarto de guerra donde cimentó todo el tema de Venezuela. ¿Me aceptas una pregunta? Claro que sí. No nos has respondido por qué no la disculpa pública a los egresados del ITAM. ¿La disculpa pública mía, perdóname? No, de López Obrador. ¿Qué disculpa pública quieres que les diga, perdóname? Pues los llamo corruptos. A los egresados del ITAM, es que me escucho. A ver, cuéntame nomás, porque te puedo decir que no estoy enterada. Entonces, infórmame tú. A ver, ¿qué pasó? ¿Sí? Jorge López, ¿quieres plantearle de nuevo porque no se escuchó bien? Si quieres, reformula la pregunta para Tatiana Cloutier. Sí, todos hemos sido testigos de un video que circula en las redes sociales, en donde Andrés Manuel López Obrador llama corruptos a los egresados del ITAM. Mi pregunta es, ¿cuándo se les va a dar una disculpa pública por haberlos llamado así y haber generalizado? Pues yo, primero que nada, yo te digo, no creo en las generalizaciones. Aquí estoy totalmente de acuerdo contigo. Las generalizaciones no son buenas en ningún sentido, y yo de forma personal hago la disculpa pública a esta generalización que hace Andrés, y esperemos que Andrés haga lo propio. A ver, Javier Lozano, con el tema. Como podrás ver, de lo que se trata ya en esta campaña de López Obrador es de tener una ocurrencia matutina por parte de López Obrador, y luego el resto de sus voceros, incluida la coordinadora de la campaña, tratando de interpretar, suavizar, matizar lo que dijo, para decir, no tengan miedo, crean en mí, no soy un peligro para México. Mira, no fue un invento lo del 2006, no fue un invento, fue una comparación, yo no lo dije, una comparación, ahora también lo dije. Una comparación, ok. Bueno, entonces no es lo mismo hacer una comparación es clarísimo. Entre dos personas intolerantes. Te reflejas, Javier. Así tu tolerancia en la propia manera en que lo estás planteando ahorita, tu enojo representa también eso. No, ¿sabes quién representa intolerancia? La que le dice analfabeta funcional al otro. No, eso es una definición. Te invito a que la leas. Yo también puedo decir muchas definiciones, te invito a que la leas. Te invito a que la leas, bueno, Javier. Mira, entonces, la verdad es que precisamente este talante de descalificación, autoritario, de dividirnos, de polarizar, de decirnos pirurris y fifís
y toda la cosa cuando no están, o la mafia del poder. Los que no están conmigo son de la mafia del poder. Fíjate nada más, tú dices que estás en contra de las generalizaciones y ve nada más ese absurdo, y lo dijo apenas en la mesa de Milenio, ¿sí? Y dijo que él no estaba de acuerdo, que él no creía en las organizaciones de la sociedad civil. Fíjate nada más a lo que ha llegado. Fíjate cómo descalificó a Enrique Krause, a Silva Herzog Márquez, a Mario Vargas Llosa. Una de ustedes hasta planteó quemar sus libros en plaza pública. Esa es la intolerancia y la irracionalidad de Andrés Manuel López Obrador. Y por eso lo que está sobre la mesa y lo que los mexicanos tendrán que decidir el próximo 1 de julio es qué tipo de país queremos y con quién lo queremos. Y por eso viene al caso hacer la comparación entre las hojas de vida de cada quien, la hoja de servicios, la experiencia académica, preparación, servicio profesional, servicio público, honorabilidad, limpieza patrimonial, pero también los planteamientos y la llamada unidad nacional. Una cosa es que tengamos diferencias, que haya diversidad y pluralidad en México, y otra cosa es que no nos respetemos y que no hagamos un llamado a la unidad. Y mientras está viendo hacia adelante José Antonio Meade, tratando de hacer crecer las cosas buenas que tenemos, que son muchas, porque yo no me la creo, yo no voy a aceptar que digan que en 30 años no hemos avanzado nada en este país. Eso es injusto y es ingrato. Muchas cosas han salido bien y muchas han salido mal. Corrijamos lo que está mal, pero vayamos a proteger las que están bien, pero sobre todo respetando leyes, instituciones y la dignidad de las personas. Efectivamente, y una de las partes estas, efectivamente, la unidad la ha hecho el PRI ha unido a México en contra de ellos, esto es una cosa muy clara por un lado, y por otro lado, cuando hablamos de esta parte de los 30 años, estamos diciendo que el país ha generado, a través de la manera que ha manejado la economía, ha manejado muy pocos ricos, una élite que al final del día ha provocado más pobres, y en este sentido hablamos de que se requiere un giro en la parte de la economía para manejar una economía con un rostro humano y poder cerrar el abismo entre los que más tienen y los que menos tienen. De eso es de lo que estamos hablando, y repito, efectivamente considero que Andrés tendrá que matizar y aprender a no hacer generalizaciones. Yo no creo que nada de lo que haga una persona está todo bien ni todo mal. En este sentido te doy toda la razón, las generalizaciones no son nada buenas ni para las acciones de un gobierno ni para las acciones de una persona. Me gusta mucho eso. Bueno, pues entramos en la recta final. Les propongo Jorge López de la campaña de Ricardo Anaya, Tatiana Cloutier de la campaña de Andrés Manuel López Obrador y Javier Lozano de la campaña de José Antonio Meade. Y bueno, yo creo que valdría la pena retomar el hilo de las cosas que están aquí palpitantes, digámoslo así, todas estas las que han hablado desde luego, pero yo creo que es importante conocer, si la tienen, la postura de los candidatos que buscan la presidencia de México, de lo que hoy está pasando en el Congreso mexicano. Creo que estamos viviendo un momento especialmente importante y no podríamos pasar por alto, en términos del interés general y del interés público, cosas como las que han ocurrido en las últimas horas en el Congreso. Propongo para la mesa el tema del dictamen aprobado el día de ayer en la Comisión de Gobernación, de un tema, coincidirán conmigo, crucial. Desde mi punto de vista, estamos hablando de un tema fundamental para el tipo de democracia que queremos ser en este país. Un elemento fundamental es la comunicación, el dinero público que se utiliza para la publicidad oficial, que ha generado algo pocas veces visto, que el hecho es de que una organización como Artículo 19 logró que la Suprema Corte de Justicia otorgara un amparo por la omisión del Congreso de legislar un tema tan importante como este. Un tema, por cierto, al que se comprometió el hoy presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en su momento. Prometió que se reglamentaría, regularía y se establecerían criterios apropiados para el uso de dinero público en campañas oficiales o gubernamentales. Bueno, hay un artículo en la Constitución que nunca se reglamentó y que ahora están obligados a hacerlo. Ayer lo que vimos fue, bueno, pues una circunstancia que debe ser analizada y que merece ser atendida por todos, empezando por los que están buscando el poder y representar a los mexicanos, en este caso, en la presidencia de México. Te propongo, Jorge, este tema, te propongo, Tatiana, Javier, a los tres, este tema, en su profundidad, en el alcance que tiene este asunto. Es el dinero público, pero mucho más que el dinero público, el tipo de relación entre medios de comunicación y poder político en México. Jorge López, ¿qué dice tu campaña? ¿Qué dice la propuesta que están planteando ustedes sobre la materia? Bueno, primero que todo el gasto del gobierno debe de ser un gasto con austeridad, que no podemos suplantar el dinero que se gasta en difusión, por supuesto que de sobremanera la personal y de los programas que no tienen razón de difundirse a cambio
de poder obtener algún beneficio editorial. Nosotros lo hemos planteado, también somos muy conscientes que se debe de establecer una partida razonable, pero no como hoy está pasando, y te pongo un ejemplo, que se gaste 1 millón de pesos por hora. El gobierno federal, la oficina de los pinos ganan 1 millón de pesos por hora en gastos de publicidad. La postura es clara y muy concreta. En primer lugar, revisar con responsabilidad y no como ocurrió ayer, que el PRI y Morena sacan un dictamen al vapor. Por lo tanto, pues nos parece que debemos de darnos un poco más de tiempo para revisarlo con responsabilidad. En segundo lugar, el revisar que este gasto sea un gasto que sea razonable, que sea austero, que no suplante, por ejemplo, inversiones en publicidad por escuelas y por hospitales. Y en tercer lugar, pues que no represente una especie de relación de intereses, de intercambio de intereses entre medios de comunicación y gobernantes de determinado partido político, sea el partido que sea. Esta es la postura. Nos parece que debemos de acceder a un nuevo mecanismo en materia de gasto de publicidad gubernamental. Deben de ser precisamente los resultados de los gobernantes los que acrediten el prestigio o, en su caso, la mala fama que puedan producir, pero no el que esto genere una especie de contrapeso en donde se pueda hacer llegar de comentarios a favor, o incluso, Carmen, porque así ha pasado, y te lo digo porque lo he vivido en mi carrera política, incluso de que hay algunos medios de comunicación que a cambio de algún contrato jugoso no hablen de determinadas acciones de corrupción. Esa es la postura. Nos parece que es muy urgente que esto se pueda procesar ya. Tenemos una sociedad mexicana que es sumamente reflexiva y que analiza cada acción que estamos haciendo en el Congreso de la Unión, y la postura de Por México al frente, te lo puedo decir, es esa, y esperamos y confiamos en que el PRI, que hoy tiene la mayoría, por lo menos en la Cámara de Diputados, pueda tener la responsable generosidad de poder atender esta solicitud. Comparte José Antonio Meade lo que pasó ayer. Bueno, en primer lugar, qué rollo tan largo de veras para explicar algo tan sencillo, ¿no? A ver. Primero, es una vergüenza que la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos haya tenido que recordar, mediante un amparo, nuestra obligación legislativa en el Congreso. Y hablo como senador de la República. Es una vergüenza porque nosotros nos ponemos o autoimponemos plazos disque perentorios para emitir legislación secundaria. Y nunca se cumple. Y no hay consecuencia. Es una norma imperfecta porque carece de sanción. Entonces, me parece una vergüenza que haya tenido que llegar a este punto. Ahora, ya que estamos obligados, hay que hacerlo y hacerlo bien. Y tampoco hay que inventar aquí el hilo negro. Es decir, cuánto, cómo, dónde y con qué criterio se debe gastar en comunicación social por parte de cualquier instancia de gobierno. ¿Por qué? Porque es dinero público, son recursos públicos, son recursos de la gente, y yo sí creo que es absolutamente necesaria la comunicación social, absolutamente. Ahora, ¿con qué criterio la asignas a quién? ¿Cuánto dinero? ¿A cambio de qué? Eso es lo que está precisamente pues en es el el centro meollo. del debate. Ese es el meollo. Y sí me parece increíble, que alguien que ha utilizado los recursos del Estado mexicano, como son los spots institucionales para un partido político, los haya utilizado para sus fines estrictamente personales, para su ambición personalísima de convertirse de candidato a la presidencia de la República, y no solamente eso, sino que haya llegado, como fue el caso de Ricardo Anaya, a utilizar los spots del PAN para su defensa personalísima en el litigio que trae con un medio de comunicación, tratando de inhibir con ello, por cierto, libertad de expresión y de prensa. Entonces, ¿con qué cara nos vienen a hablar aquí de un criterio saludable, transparente, objetivo, social, cuando su propio jefe nacional en su momento y candidato a la presidencia abusó de esos spots para fines personales? Entonces, tantita congruencia cuando entremos a este debate. Lo esperamos que nos manden la minuta de la Cámara de Diputados a la Cámara de Senadores, la revisaremos con cuidado, y por eso somos Cámara Revisora. Y si viene mal, se las vamos a regresar, porque también estuvo suave de que estemos aquí con cálculos políticos sin tomar decisiones. No tenemos fiscal general de la República, no tenemos fiscal anticorrupción, no tenemos magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa. ¿Cuántas cosas pendientes? Y todo por el maldito cálculo, ¿sí?,
político electoral. Ya estuvo suave, nosotros lo esperamos en el Senado y ya les dijimos, sí, lo vamos a revisar con conciencia, y si está bien, adelante, si no, se los vamos a regresar. Bueno, yo aquí hablo de dos cosas y me sumo a esta parte de donde decían ahorita que la minuta acaba de ser revisada, aprobada por el PRI y por Morena. Yo me comprometo ahorita saliendo de aquí a hablar con Jacob y a hablar con la gente que está al frente en la Cámara de Diputados para poder que atiendan esto, porque me parece inapropiadísimo, me parece algo que va inclusive totalmente en contra de los propios planteamientos que Andrés Manuel ha hecho una y otra vez de una austeridad, y que normalmente las obras buenas, y coincido en esta parte que la comunicación se debe dar. Una cosa es comunicación y otra cosa es ir más allá y entrar a tratos oscuros ya en términos de lo que pasa en la prensa. Bueno, el garrote y la zanahoria. Así es, ¿no? Dinero no pago para que me pegues, ¿no? Y nomás un punto aquí, Carmen, en este mismo sentido, cuando hablamos de esta parte de los medios de comunicación y de la intolerancia, vale la pena recordar también quiénes fueron quienes han acosado, al final de cuentas, a los periodistas, ¿no? No podemos olvidar quién fue el gobierno propio de Vicente Fox, quien echó fuera casi a Gutiérrez Vivó, y quiénes fue el gobierno casi de Felipe Calderón, quien intentó sacarte a ti de la radio, ¿no? Entonces, bueno, que aquí... Enos aquí, en la internet. Bueno, digo, no, estamos hablando en sus momentos cuando estamos hablando del términos de intolerancia, pero yo me voy con este compromiso, saliendo de aquí hablo con Jacob, porque me parece que de ninguna manera puede utilizarse el recurso público de forma burda, no nomás, o sea, una cosa es comunicar y otra cosa es transgredir los límites y entrar en cuestiones perversas y oscuras para favor de que se hable o no se hable, y aquí sí valdría la pena mencionar, porque bien decían ahorita las cantidades que se han utilizado para hacer anuncios de propaganda, y hablaba ayer yo con Nuño, ¿no? La cantidad de dinero que se utilizó para promocionar la imagen de Nuño escondida atrás, o sea, escondiendo así el hecho de comunicar la reforma educativa, tiene que ver con estas partes que se tienen que acabar. Yo felicito a que aquí se quiera llevar ahorita Javier diciendo que llegue este dictamen a la Cámara Revisora para que lo aparemos. Yo me comprometo a hacer lo propio para que desde la Cámara de Diputados la gente de Morena pueda hacer lo propio y que llegue lo más favorecido a la población, que es el buen uso de nuestros gastos, de nuestros impuestos. Pues es todo un tema. Estamos en la parte final y está llegando Jorge López, o sea que llegaste a barrer el confeti, como dicen. Pobre Jorge. Está bien, vale llegar. Pues sí, vale llegar, se aprecia porque habrás venido de un lugar lejano y te tocó el tráfico o algo por el estilo, sí, pero en fin, te agradecemos que te hayas incorporado por teléfono y que hayas hecho el esfuerzo por estar aquí esta mañana en un cambio repentino que se hizo de la invitación original. Así que, pues bienvenido, Jorge, en la parte final. Gracias, Carmen, gracias, Tatiana. En la parte final, ya diste tu punto de vista acerca de este tema, que desde el punto de vista del debate público es importantísimo, que es qué va a pasar finalmente con este amparo dado por la Corte, artículo 19, y la obligación del Congreso, que ya la tenía y la tiene desde siempre, pero ahora por orden judicial legislar, lo cual es un tema que, bueno, pues ya lo comentó el propio Javier Lozano. Entramos en la parte final. En esta ronda, pues ya han hablado de muchos temas, de muchos asuntos. Vuelvo a agradecer mucho a los tres que estén aquí para alimentar el debate público en tiempos electorales, así que la invitación queda refrendada para próximos debates en las próximas semanas de estas campañas presidenciales. Y en este día que empezamos estas rondas, agradezco la presencia de Tatiana Cloutier, de Javier Lozano y de Jorge López, de las tres campañas presidenciales más importantes en este momento. Y pues cerremos, Jorge López, cierra como consideres con los muchos temas que están en la mesa. Sí, bueno, hacer una aclaración respecto a lo que comentó Javier hace unos instantes. El tema de los spots, de los partidos políticos, es un asunto que desde los comités estatales utilizamos para posicionar los distintos temas de interés de determinada zona geográfica de nuestro país. Es decir, no se paga un solo centavo por esos spots, son una prerrogativa legal que tenemos los institutos políticos, y yo te puedo decir que habiendo sido presidente de mi partido en Aguascalientes, los utilicé y esto pues fue muy útil, pero insisto, no hay recurso de por medio. En segundo lugar, estamos ya ante hechos legislativos que son preocupantes, en donde Morena y el PRI pues se están poniendo de acuerdo, no para sacar una agenda política, sino para hacerle daño a la sociedad mexicana en el tema concreto de la ley de publicidad gubernamental. Y yo lo planteaba en un foro en días pasados: lo que se gasta en publicidad gubernamental, si se gastara en hospitales y en escuelas, sería otro país. Ya tendríamos ahora sí un aeropuerto como el que está en el debate, ya tendríamos autopistas que no cobraran peaje, porque
abro paréntesis, resulta lamentable que haya un monopolio de el ingreso a la entrada de la Ciudad de México. No existe ni en París ni en Nueva York el hecho de que tengas que pagar 80 pesos para entrar a la ciudad por cualquiera de los puntos carreteros. Es decir, este dinero, y me regreso, el dinero que se gasta en publicidad gubernamental podría ser utilizado en otras áreas que sí serían de un beneficio muy sensible para la población de nuestro país. Por eso es que Ricardo Anaya, muy consciente, empezó a construir hace varios meses ya esta coalición electoral. De lo que le estamos hablando y lo que le queremos decir a tu auditorio es que esta coalición, que es un mosaico de distintas visiones del país, ha encontrado las coincidencias para poderle ofrecer a los mexicanos una alternativa que sí tenga la estabilidad política. Y a veces se oye muy técnica esta frase, pero no es otra cosa más que llevar a la agenda pública, al Congreso de la Unión, los problemas que la gente está planteando en las distintas comunidades para poderles encontrar una solución concreta. Por esto es que esta coalición inédita en la historia electoral de nuestro país se le está presentando a los electores. Ricardo Anaya la está encabezando porque los distintos liderazgos de esta coalición así se lo solicitaron. Dios no de hay, mi vida. no hay, y es mentira el hecho de que haya habido una autoimposición. Yo también pertenezco al Consejo Nacional de mi partido, que es un consejo que consta de más de 300 miembros. Y fue votada esta decisión de manera democrática y unánime para que Ricardo Anaya fuera nuestro candidato. Así ocurrió en MC, así ocurrió en el Partido de la Revolución Democrática. Por lo tanto, Ricardo Anaya es fruto de un ejercicio en donde hubo una revisión de distintos perfiles, de distintas propuestas, y hoy por esto es que nos representa. Y concluyo diciendo, Ricardo Anaya nos representa. ¿A quiénes me refiero? A esta nueva generación de mexicanos que hemos padecido las incompetencias del PRI gobierno, que sabemos que hoy tenemos un entorno global sumamente complicado, y estamos seguros que Ricardo Anaya, junto con el Frente, va a resolver los problemas de nuestro país. Gracias, Jorge López, por tu intervención en esta mesa de debate. Javier Lozano, de la campaña de José Antonio Meade, ¿cómo cierras? Bueno, mira, cierro primero algunas aclaraciones de lo que acaba de decir el diputado. Primero, eso de que los spots no implican un recurso, es de veras no entender de qué se trata el asunto. A ver, no me interrumpas, por favor. Mira, los spots son tiempo aire del espectro radioeléctrico. A quien le quitan ese tiempo es a las estaciones de radio y televisión. Es parte de un impuesto en especie que tienen que pagar. Lo que toma el Estado mexicano de esos spots, en tiempos electorales, se los dan a los partidos para sus fines institucionales, no para que se los agandalle nadie con fines personales. Claro que es un recurso y muy valioso, y si no, haz la cuenta de cuánto significaría como ingreso para una estación de radio y televisión los spots que tienen que darle a los partidos políticos, al gobierno, al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos autónomos de Estado. Punto número 1. Punto número 2, tienes razón. Si no hubiera tanto gasto y tanto dispendio en comunicación social, se podría utilizar en otros fines. Y espero que hagan ustedes un buen trabajo en la Cámara de Diputados y nos manden una minuta decente en materia de gasto en publicidad para que la podamos aprobar en este periodo ordinario de sesiones. Pero también es cierto que si no hubiera moches en la Cámara de Diputados, y ese dinero lo destinaran a las cosas buenas y a las obras del ramo 23, también podríamos tener cosas de provecho y no que se lo estén robando los diputados, como ocurrió en la legislatura pasada con los legisladores del PAN. Tercero, dices que está construyendo Ricardo Anaya una coalición. No, lo que construye son naves industriales, ¿sí? Y esta coalición electoral que está haciendo es un mero reparto del botín político. ¿Por qué? Porque no tienen las mismas ideas. Yo solamente les hago 3 preguntas. ¿Qué opinan de la reforma energética? ¿A favor o en contra? ¿Qué opinan del aborto? ¿Qué opinan del matrimonio igualitario? ¿Qué opinan de todos esos temas polémicos? Claramente le sacan al bulto porque no tienen una posición unívoca al respecto. Ahora bien, yo por eso, y Ricardo Anaya votó 8 de las 10 reformas estructurales, y está documentado. Entonces ahorita en tiempos electorales es muy redituable andar criticándolas y andar diciendo y criticando al PRI y andar cuando estaban risa y risa y aplauso con el Pacto por México, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que plantea José Antonio Meade? Bueno, primero les decía, ¿por qué en una campaña a veces la gente dice, oye, están mucho en los jaloneos, están diciendo muchas cosas personales?
Bueno, es que sí, la gente tiene derecho a saber quiénes son los candidatos. Los quiénes, los qués y los cómo. Y por eso, digo, hagamos una comparación somera, simplemente, de preparación académica y de experiencia en el servicio público, concretamente en la Administración Pública Federal. No hay comparación entre lo que ha avanzado o lo que ha hecho un Ricardo Anaya, un Andrés Manuel López Obrador, con lo que ha avanzado en términos de academia y en términos de experiencia en el servicio público. 5 veces secretario de Estado, 2 veces secretario de Hacienda en gobiernos distintos, lo cual habla de una capacidad de conciliar intereses. ¿Por qué? Porque nunca ha habido mayoría en un Congreso, mayoría absoluta, y ha tenido que ponerse de acuerdo, estando como secretario de Hacienda de un gobierno del PAN y luego de un gobierno del PRI, sin haber pertenecido jamás a un partido político. Ese es José Antonio Meade, y por más que le quieran echar cuestiones, nunca ha habido un solo escándalo de corrupción, y como dijera don Teofilito, ni lo habrá. Y lo que tiene, y con esto concluyo, lo que aquí hay que ponderar es el tipo de proyectos que están a la vista, qué tipo de país queremos. Uno que avance con respeto a las leyes y a las instituciones, que fortalezca el desarrollo social para erradicar la pobreza extrema, que le dé más oportunidades a las mujeres y a los jóvenes, que verdaderamente lance las señales adecuadas a los inversionistas nacionales y extranjeros, que propicie la competitividad, productividad, competencia efectiva, respeto a la propiedad privada y a las libertades. Y ese es José Antonio Meade, ¿sí? Contra un proyecto que desafortunadamente pues nos está mostrando todos los días Andrés Manuel López Obrador, que es una vuelta al pasado, que él mismo ha reconocido que se va a inspirar en Antonio Ortiz Mena, en el desarrollo estabilizador de hace 60 años, que quiere echar atrás el nuevo modelo educativo, el energético, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que pretende dar la amnistía a los criminales. Entonces, eso es lo que está en juego. Y no nos confundamos. Una cosa es que ahorita las encuestas muestren que tienen un puntero, sí, pero es un puntero que lleva mayoría relativa, no absoluta. Me explico, ¿sí? La mayoría relativa puede ser que vaya de puntero entre las distintas opciones, pero no tiene la mitad más uno de los votos. Esto significa que en ausencia de una segunda vuelta electoral, aquí lo que va a prevalecer es el voto útil. Y yo estoy convencido que en esa lógica, en la sabiduría, la racionalidad y la libertad de los electores, José Antonio Meade va a ser el próximo presidente de México. Para cerrar esta ronda, Tatiana Cloutier, de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo cierras? Bueno, primero que nada, yo creo que nadie en su sano juicio pudiera, primero, bueno, me quedo con esta parte de otra de las tareas pendientes, me quedo con la tarea pendiente de atender el tema del gasto público, porque el gasto público tiene que ser responsable, transparente y eficiente, pero me voy con esta parte de la necesidad que tiene el próximo Congreso al final del día de entrar en este tema de la segunda vuelta, porque efectivamente las últimas campañas electorales no le han dado a nadie una mayoría absoluta, que no la queremos, pero sí una mayoría con más margen de maniobra para gobernar en términos de lo que requiere este país. Pero no creo que nadie en su sano juicio en este país pueda darle el voto útil al PRI, y aquí creo que el peligro para México es seguir como vamos, y en este sentido yo sí veo dos alternativas frente a nosotros. Veo la alternativa del PRI y del PAN, que nos llevarían a tener este abismo entre los que más tienen y los que menos tienen, y lo que requerimos es una economía con rostro humano, que es la que plantea Andrés Manuel López Obrador. Gracias, Carmen, y gracias a todo el auditorio. Gracias a los tres por estar aquí esta mañana. Jorge López, gracias por estar aquí, por llegar safe en esta Ciudad de México. Sí. Gracias, Javier Lozano, por estar aquí. Gracias por la oportunidad, Carmen. De veras, muchísimas gracias a todos aquí por Tatiana, gracias por estar aquí. A ustedes, Jorge, Tatiana, Javier. Y bueno, pues esta primera mesa de